Gracias.
Gloria a Dios, hermanos. Pues buenos días, que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Siéntese, hermanos, siéntese tantito. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Hermanos, ahorita oramos, pero hay muchas necesidades, hermanos. Sabemos que Dios es el que nos puede ayudar, hermanos. Y gracias, hermanos, porque el darnos estos papelitos, hermanos, para que nosotros los que nos paramos aquí, es porque tenemos fe. Hay fe en ustedes y hay fe en nosotros. Y ahorita nos vamos a poner de acuerdo en estas oraciones, una pequeña oración, pero el Señor sabe, hermanos, para que el Señor atienda estas necesidades que hay, hermanos, porque son muchas. No las podemos decir, niños, pero les voy a dar los nombres de las personas que nos piden que oremos, hermanos. Por Mariano Morales Sánchez, por su salud, el Señor sabe que tiene. Por la hermana Lucía Estrada, que la acaban de hospitalizar, y por sus hijos, para que Dios los fortalezca, que Dios les dé paz y que conozcan de Dios. Aquí están otros hermanos que dice Lucía Pacheco Villa, tiene cáncer en la sangre, hermanos. Sabemos que para Dios nada es imposible, que el Señor todo lo puede. También pedimos por Jesús Suárez, que también está entubado, hermanos, lo acaban de entubar, ya está pues casi dicen que en fase terminal, pero eso dicen los hombres, los médicos, hay que ver qué dice Dios. Aquí lo importante es que conozcan del Evangelio, que conozcan y se entreguen su alma a Cristo para que sus almas se salven. Y también pedimos por la señora Susana, que ella ya venía a este lugar, ya se había congregado aquí con nosotros, para que el Señor la traiga otra vez con lazos de amor y que se vuelva a reunir con nosotros, ¿verdad, hermanos? Vamos a pedir, también pedimos por Jorge Enrique Aguilar Gómez, por José Luis Rodrigo Aguilar Pérez, por Luis María Montes Hernández y por María del Rosario Pérez Martínez. Pues son muchos, hermanos. Y por los demás que por algunos por ahí tienen otra necesidad. Pues vamos ahora sí a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Nos ponemos de acuerdo, hermanos, de amén. Nos ponemos de acuerdo en este momento, hermanos, que Dios tiene poder, que Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Que dice que para Él nada es imposible. Él hizo los cielos y la tierra. Él fue el que nos crió, el que nos formó, el que nos hizo, tanto de adentro como de afuera, hermanos. Que el hálito de vida de todo ser humano está en las manos de Dios. Y en este momento nos vamos a pedir a Dios que el Señor nos ayude. Padre, Señor, bendito, eterno Dios, te damos gracias, Dios Todopoderoso, una vez más por tu infinito amor y tu grande misericordia, Señor, que tienes para con cada uno de nosotros. Los que estamos aquí en este lugar ahorita, en este momento, reunidos, mi Dios, por la misericordia que has tenido, Señor, de habernos concedido un día más la vida, de que sigamos respirando, Padre eterno, muchas gracias te damos, Señor, bendito. Y te pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y de tu bendito y glorioso Espíritu Santo, que tú nos perdones, Padre, nuestras faltas y nuestros errores, aún todo mal pensamiento, todo mal deseo, Señor, todo lo malo que podamos haber hecho, Señor, consciente o inconscientemente, Señor, te rogamos y te suplicamos nos perdones, Padre. Mira, Señor, que son muchas las necesidades que hay, Señor, en la vida de nosotros los hombres, bendito Señor, por nosotros, Señor, con humildad, Señor, te rogamos, te suplicamos, Señor, que tú atiendas todas estas necesidades, Señor, las cuales tú ya las conoces, bendito Señor. En tus manos las ponemos, Padre Santo, para que te apiades y tengas misericordia de todos y cada uno de estas personas, de estas gentes, Señor, bendito Dios, y aún de aquellos, Señor, bendito Dios, que están en un lecho de dolor, en una cama, en un hospital, en un sanatorio, en sus hogares, donde quiera que se encuentren. Todos los enfermos, ten misericordia de todos, bendito Señor, y ayúdanos, Padre nuestro, porque si tú no haces la obra en vano es lo que pueda hacer el hombre, Señor, Padre eterno, bendito. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos das de estar aquí reunidos, mi Dios. Ahora te pedimos, Padre Santo, que tu bendito y glorioso Espíritu sea el que nos ministre a cada corazón, Señor, sea el que haga la obra, Señor. Yo te pido, Señor, por mi vida, mi Dios, para que de mi boca no salgan palabras corrompidas, bendito Dios, que tú llenes mis labios y mi boca, Señor, de tu palabra, esa palabra, Señor, de vida que tú tienes para nuestras almas, nuestro espíritu, Señor, y que salga con denuedo, Señor, bendito Padre, para edificación de tu iglesia y de nuestras vidas, bendito Señor. Te doy gracias, Dios, gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, siéntense, hermanos, gloria a Dios. Pues sí, hermanos,
estamos agradecidos con Dios por todas sus misericordias que tiene para con todos. Pero también estamos agradecidos a Dios, con nuestro Dios, por este lugar que el Señor nos ha dado, hermanos. Es una bendición este lugar, hermanos, esta obra que Dios ha levantado, porque esta obra Dios la levantó. Ha usado a hombres, varones, varonas, para que este lugar sea levantado y que esta obra siga caminando, hermanos. A pesar de todo lo que ha pasado y sucedido y pueda llegar a acontecer todavía, el Señor le damos gracias porque aquí el Señor ha guardado a un remanente, hermanos. A un remanente que el Señor ha tenido misericordia, nos ha sostenido. Y por aquellos hermanos que se están adheriendo cada día a este lugar, a esta iglesia, a esta congregación de San Roque 98, a esta obra que es la obra de Dios, hermanos. Y estamos agradecidos con Dios porque de algún modo hemos atendido al llamado, a ese llamado que Dios nos dio para poder atender esta obra, hermanos, que es un compromiso muy grande, ¿sí? A los que servimos, a los que nos paramos aquí, predicadores, coordinadores, maestros, diáconos, pastores, y a todos, hermanos. Pero ese llamamiento, hermanos, no solamente es para nosotros. Ese llamamiento que Dios nos ha dado, hermanos, es para todos la iglesia. Para todos y cada uno de los que están aquí, de los que aquí nos congregamos. Aquí todos estamos inmiscuidos en este asunto, hermanos. ¿Sí? Nadie se escapa, hermanos. Por eso, hermanos, en esta hora, en este día, lo que Dios quiere que sepamos y aprendamos cómo podemos atender o cómo debemos atender la obra de Dios. ¿Cómo la vamos a atender? ¿Cómo la vamos a edificar esta obra que Dios ha levantado, hermanos? Pues primeramente, hermanos, lo tenemos que hacer a la voluntad de Dios. No a la voluntad de nosotros, sino a la voluntad del Creador, del Todopoderoso, por medio de sus sagradas escrituras, que es la palabra de Dios. Así es como nosotros tenemos que edificar esta obra que el Señor nos puso, en la cual Dios nos puso, hermanos. Tenemos que edificarla conforme a la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, porque si la hacemos a nuestra voluntad, hermanos, no vamos a avanzar, nos vamos a detener, no vamos a crecer, hermanos. Vamos a seguir en una línea nomás, así. Por eso el Señor quiere en esta mañana que nos va a mostrar con su palabra, hermanos, que nosotros que tenemos que hacer lo que es la voluntad de Dios, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, hermanos. Porque muchas veces cometemos errores en nuestro propio ser, de que pensamos que estamos bien y que estamos haciendo bien las cosas, pero no las estamos haciendo bien, hermanos. ¿Sí? Porque se ve por el fruto, hermanos, se ve, por eso se ve. Y ahorita lo vamos a ver, no porque yo lo diga, lo dice la Escritura. Pero para hacer la voluntad de Dios y andar en la voluntad de Dios, hermanos, tiene que haber una rectitud en cada uno de nosotros. Una rectitud personal de usted y de mí para con Dios. ¿Qué es rectitud, hermanos? Quiere decir que seamos sinceros, que seamos honestos, que seamos leales, hermanos. ¿Sí? Pero todo esto, que seamos primeramente sinceros y honestos y leales para Dios y también para nosotros mismos. Que nosotros mismos seamos sinceros con nosotros mismos, hermanos. Y también, hermanos, que seamos sinceros los unos con los otros. ¿Para qué, hermanos? Esta sinceridad, esta honestidad, esta franqueza, podamos, hermanos, tener una armonía sincera y de amarnos los unos a los otros. Ese amarnos y llevarnos en esa rectitud, hermanos, nos vamos a tolerar y nos vamos a soportar los unos con los otros. ¿Sí? Aquí no se trata de desechar a nadie, porque todos somos importantes para Dios. ¿Sí? Todos somos importantes para Dios, pero también tenemos que hacer nuestra función que nos corresponde, la correcta, la que es, porque a veces estamos haciendo cosas o estamos tomando un lugar que no nos corresponde. ¿Sí? Pero ahorita lo vamos a ver con la Escritura, porque la Biblia es la que manda, la Biblia es la que nos hace ver, nos hace abrir el entendimiento, la que nos hace comprender, la que nos redarguye, la que nos prepara, como dice, para toda buena obra. Amén, hermanos. Así es que, hermanos, pues la rectitud es, hermanos, primero, para poder tener esa rectitud,
tenemos que reconocer nuestros errores, nuestras faltas. Y también tenemos que reconocer que tenemos que empezar a hacer las cosas que deben de ser como en la voluntad de Dios, aunque yo me duela tener que dejar algo que me gusta, algo que me place, algo que yo creo, aunque tenga que me duela, pero lo tengo que hacer porque todo lo que tengo que hacer es para la gloria de Dios. Amén. Dios sabe que nos esforzamos, sí. Dios sabe que lo hacemos con esa sinceridad, sí. Y Dios conoce nuestros corazones. Pero también Dios quiere que seamos ordenados. Tiene que seamos ordenados, porque la misma Escritura dice que todo se haga en orden y decentemente. Y que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, como si fuera para Dios. Porque te dice en el Salmo 127:1, que si Dios no edifica la casa, en vano trabajamos nosotros que la edificamos. ¿Sí? Si nosotros no dejamos que Dios sea y verdaderamente que Dios sea el que nos guíe, el que nos instruya, el que nos ministre, su bendito y glorioso Espíritu Santo, y que no hagamos caso a la Escritura y nos echemos en la espalda, entonces vamos a tener consecuencias graves y nos va a ir mal, hermanos. ¿Sí? Pero si lo hacemos como Dios dice, el Señor nos va a dar una bendición grandemente, abundantemente, como dice la Escritura. Y no abundante, sino como dice, hasta que sobreabunda, hermanos. Eso es más hermoso y es mejor. Así es que, hermanos, vamos a la Escritura. ¿Qué les parece? Acompáñenme en el libro de Ageo. Vamos a la palabra en el libro de Ageo, hermanos. Y vamos a buscar el capítulo 1. Los espero tantito, hermanos. Ageo capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, 2 versículos. El 1 y el 2. El 2 y el 3, hermanos, perdón. Ageo 2 y 3. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito y glorioso Espíritu Santo dice así. Del 2 al 4, hermanos, perdón, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea ¿qué? Reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, y dice el 4, hace una pregunta: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestra casa artesonada y en casa desierta? Aquí el Señor, hermanos, está reprendiendo al pueblo, a los judíos, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se dedicaban más a lo que era el mundo, hermanos, a sus pasiones, a sus deseos, y no atendían la obra de Dios. Y así nos puede pasar a nosotros, hermanos. Nosotros muchas veces nos olvidamos y no atendemos bien la obra de Dios, hermanos, que eso nos va a llevar a una edificación, a una reedificación, hermanos, porque el Señor quiere, hermanos, lo primero, que no dejemos de congregarnos, hermanos. Que no dejemos de congregarnos, hermanos. Mire, aquí este mensaje que el Señor me da, hermanos, es para la iglesia, y ahorita nosotros estamos el grosor de la iglesia de este lugar. Porque tristemente, hermanos, los días servicios que tenemos martes y jueves, pues estamos vacíos, hermanos, se podría decir, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque la mayoría, hermanos, no sé, cada quien sabe sus tiempos, cada quien sabe sus compromisos, cada quien sabe su verdaderamente, como dice, su rectitud, cómo anda delante de Dios. Verdaderamente para venir a este lugar y también, como hoy, este día, venir a atender la obra de Dios. ¿Sí? Porque aquí, hermanos, como decimos al principio, todos estamos inmiscuidos en este asunto. ¿Sí? Porque todos formamos parte y necesitamos los unos de los otros, hermanos. Nosotros, hermanos, necesitamos conocernos unos a otros, saber quiénes somos. Aún podemos para saber quién es, cómo se llama usted, cómo me llamo yo, dónde usted vive, dónde yo vivo, dónde usted trabaja y dónde trabajo, cuál necesidad tiene, qué necesidad tengo yo, y poder, como dice la Escritura, llevando la carga a los unos con los otros, orando los unos por los otros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en ese sentir de atender la obra que Dios ha levantado aquí en este lugar. Entonces nosotros, hermanos, por eso aquí el Señor, aquí este ejemplo que lo da Dios, que le está dando por medio de Ageo, que
por medio de Ageo, que le hablaba a los judíos de que habían desentendido la obra. Dice, en casas artesanadas, o sea, casas pues que tienen ahí todas las comodidades. ¿Por qué? Porque muchas veces está el hombre en su casa y pues está con la televisión, con un vasito de agua, ahorita que hace mucha calor, con unas galletitas, unas palomitas, y el servicio, después, para después, dice. Y fíjese, y todavía somos muy bíblicos porque decimos, para todo hay tiempo. Ahorita es tiempo de relajarse, de estar aquí en este lugar confortable porque hace mucho calor. Los hermanos allá, y esos que van todos cada día, no, nosotros aquí nos quedamos. Así somos los seres, las personas, hermano. ¿Sí? Por eso aquí dice la palabra de Dios, en casas artesonadas, ligeros ahí, desechando la bendición que Dios nos dio, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermanos. Ya, pero parece que no, hermanos. Parece que este texto no ha sucedido, no ha pasado por nuestras vidas, porque queremos seguir teniendo esa vida antigua, hermanos. Queremos hacer los deseos, las pasiones que tenemos nosotros en nuestra carne. Y miren lo que dice el 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Rectitud, honestos, hermanos, sinceros, hermanos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo andamos delante del Señor? Verdaderamente podemos decir que verdaderamente hemos creído a Dios. Verdaderamente podemos decir, es que yo te amo, Dios. ¿Y por qué no vienes a los servicios? No, señores, siempre estamos, es que Dios, sí, sí. Pero eso dice que por sus frutos los conoceréis. Nuestros hechos nos demandan verdaderamente cómo estamos delante de Dios, hermanos. Por eso el Señor nos está haciendo una invitación de que tenemos que reedificar nuestro modo de vivir en el Señor, en la obra de Dios que Dios ya edificó. ¿Sí? Nosotros ahora, como parte de esa obra, nosotros tenemos que reedificarla, empezar a reedificarla. Y mire cómo dice, y por esa razón, por nuestras malas conductas, no querer ser sinceros delante de Dios y no atender la obra de Dios, miren lo que dice el 6. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Por eso muchas veces nosotros andamos, como dicen, arrastrando la cobija y que ya no nos alcanza, que ya tenemos este problema, que ya nos enfermamos, pero el problema de eso físico no tiene tanto, sino lo espiritual, hermanos. Ese es el problema más grande. Porque si nos alejamos, hermanos, de la presencia de Dios, por eso vamos a tener esos inconvenientes. Por eso a veces los hombres se vuelven, como dicen que son, ¿cómo se llama? Que se enojan y se contentan, que son bipolares, hermanos, y que andan siempre enojados, y que siempre andan viendo, es que me dijo, es que no esto y que otro. No, hermanos, porque nos falta eso de Dios en nuestras vidas. Atender la obra de Dios verdaderamente, sinceramente, honestamente, para que el Señor nos dé una bendición grande, hermanos. ¿Sí? Y también por eso a veces dicen, pues es que tengo que trabajar y siempre ponemos pretextos, siempre buscamos excusas, hermanos. Y siempre tenemos necesidades, ¿por qué? Porque no queremos atender la obra de Dios. No queremos buscar el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra, y todas las cosas nos van a venir por añadidura. ¿Qué no dice así la Escritura, hermanos? Sí, hermanos, amén. La palabra de Dios dice que si nosotros nos esforzamos y atendemos la obra de Dios, a la cual Dios nos llamó, ese llamamiento santo, nosotros vamos a ser bendecidos y el Señor sabe qué necesidad tiene cada uno de ustedes y yo también. El Señor va a suplir nuestra necesidad y el Señor nos la va a conceder, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Entonces nosotros por eso tenemos que empezar, hermanos, como dice aquí, haya una rectitud, una honestidad de nosotros personalmente, de nosotros, para ver cómo andamos y cómo estamos caminando y cómo estamos atendiendo la obra de Dios. Dice ahí en el libro de
de Proverbios 14:2, hermanos. Perdón. 14:2, dice así: el que camina en su rectitud, teme ¿a quién, hermanos? A Jehová. Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. El que camina en su rectitud, hermanos, como dice, siendo la honestidad y todo, como decíamos, Dios se va a agradar y Dios nos va a bendecir. Entonces, hermanos, tenemos que empezar ¿a qué? A reedificar la obra de Dios que el Señor ha levantado en este lugar y que somos parte, cada uno de nosotros, los miembros que aquí nos congregamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el libro de en el libro de Nehemías, ahí nos va a dar un parámetro cómo podemos trabajar y reedificar la obra de Dios. Vamos al libro de Nehemías. Está atrasito de Proverbios, de Salmos. Nehemías, busque el capítulo 3, hermanos. Aquí vamos a leer solamente del 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Y dice así: entonces dice, se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Y dice el 2, junto a ella edificaron, dice, los varones de Jericó, y luego edificó Zacur, hijo de Emir. Los hijos de Senaá edificaron la puerta del pescado, ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Y dice el 4, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Coás, y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesabel. Junto a ellos restauró Sadó, hijo de Baán. Leemos el 5 también, hermanos. E inmediato a ellos, dice, restauraron los tecoitas, pero sus grandes, fíjese, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Amén. Cuando tenga tiempo, usted lea este libro de Nehemías, hermano, que él era copero del rey de Atarjarjes. Él, hermano, se entristecía de cómo estaba destruida, derribada Judá y Jerusalén, hermanos. Y a él le preocupaba esto, lloró al Señor para que este lugar fuera reedificado, arreglarlo, restaurarlo. Pero aquí el Señor nos enseña que ellos primero, antes de empezar, hermanos, se organizaron. Y eso es muy importante. Que tenemos que estar bien organizados, hermanos. Y segundo, hermanos, aquí nos enseña que aquí trabajaron todos trabajaron. Usted lo va a leer y aquí todos trabajaron. El rey, el levita, más adelante dice los comerciantes, los plateros, todos trabajaron, pero no se encimaron unos con otros, como a veces suele suceder. Puede suceder que a veces me toca a mí, por decir, barrer, y todos quieren agarrar la escoba. No, hermanos, cada quien tiene que tener su función, ¿sí? Respetar la función de cada uno de nosotros. Aquí el Señor nos está mostrando cómo tenemos que trabajar, organizados, y hacer cada quien lo que nos corresponde a cada cual, ¿sí? No encimarnos tampoco de unos para los otros. Y dice aquí que los grandes no quisieron cooperar, no quisieron atender. No sabemos quién es grandes, si grandes de economía o de lo que sea, pero está diciendo aquellos grandes, aquellos a lo mejor que piensan, no, hombre, yo no, ¿por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué yo voy a hacer aquellos? Miren, ha pasado, hermanos, yo estoy en la puerta y hay veces que el viento mete basura, bolsas, papeles. ¿Y qué creen, hermano? Pasan todos y nadie lo levanta. Ahí se ve quién verdaderamente tiene ese deseo de servir, hermanos. Es un ejemplo que le doy, hermanos. Puedo darle muchos ejemplos, muchos. Pero es un ejemplo que yo le doy, hermanos, que el Señor quiere que nosotros, pues,
atendamos la obra y que nosotros podamos hacer algo, hermanos. ¿Sí? Entonces ahí el Señor dice, ahí de los grandes que muchos dicen, pues yo, ¿por qué voy a agacharme a levantar esto? Pues si yo soy el diácono, yo soy el maestro, yo soy el de la alabanza, yo soy el pastor, yo soy esto, yo soy aquel, yo soy el otro, yo soy el líder, soy esto, entonces ¿por qué lo voy a hacer? ¿Sí? Allí nos está mostrando que muchas veces los que piensan o creen en su interior, en su corazón, que no tienen por qué ellos participar en la obra o reedificar la obra de Dios. El Señor nos está mostrando aquí. Pero miren, hermanos, el Señor, hermanos, quiere que pongamos por obra los dones, los talentos y las habilidades que tenemos, que Dios nos da. Porque en esta iglesia, hermanos, Dios nos da talentos, a todos nos da un talento, a todos, algunos Dios nos da un don, y otros, hermanos, cuando más de alguno tiene alguna habilidad. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros los pongamos por obra. Porque muchas veces, hermanos, tenemos en nuestro pensar, en nuestro querer, que a veces los dones pues no existen, o que no son de Dios, o que a veces nos da miedo, si yo sé que tengo ese don, y a veces nos da miedo ponerlo por obra, ¿sí? O a veces, hermanos, que yo estoy haciendo un don, o estoy realizando un talento, o estoy haciendo, por más que me esfuerzo, en una habilidad que yo digo es que yo lo tengo para llevarlo a cabo y no lo puedo lograr, quiere decir que no es lo mío, hermanos. Quiere decir que no, a veces estamos haciendo mal las cosas y no estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿sí? Y miren, vamos al libro de los Romanos, a ver qué dice ahí en el libro de los Romanos, hermanos. Y aquí, hermanos, se trata, hermanos, como decíamos al principio, no desechando a nadie, hermanos, porque todos somos importantes, sino que hagamos, hermanos, lo que verdaderamente nos corresponde, lo que verdaderamente sabemos hacer. Un ejemplo, hay quienes se dedican a ¿cómo se llama? Las casas, los hogares, a ordenar todo, o ustedes, las amas de casa. En sus casas, hermanos, la mujer, yo me doy cuenta por mi varona, mi ayuda idónea, las mujeres a veces andan moviendo el sillón para allá, andan moviendo esto para acá, el florero que lo ponen aquí, que no lo ponen acá, hasta que encuentran el lugar adecuado donde debe de ir. ¿Cierto o no, hermanos? Así es también aquí, hermanos, en la casa de Dios, en esta casa del Señor. Tenemos que buscar el lugar adecuado, el que nos corresponde, y que verdaderamente vamos a hacer bien las cosas ahí, y que no voy a estar obstruyendo la obra de Dios, para después no poder avanzar, porque hay veces que nos estancamos, estamos estancados, y no estamos avanzando, y se ve, hermanos, ¿sí? Entonces Dios quiere, hermanos, que verdaderamente hagamos lo que es de cada quien, en el lugar adecuado, que nos corresponde. Miren, en el libro de los Romanos, capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12, Romanos capítulo 12, y vamos a leer del 4 al 8. Y dice así, hermanos: porque de la manera que en su cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen, ¿qué, hermanos? No todos tienen la misma función. Y dice el 5, así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos, ¿qué? De los otros. Y dice el 6, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y dice el 7, o si de servicio, en servir. Y dice, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con, ¿qué, hermanos? Con alegría. Amén. Aquí está, hermanos, que entonces todo lo que tengamos que hacer para la obra de Dios, lo tenemos que hacer con todos estos
estos datos que Dios nos acaba de mostrar ahorita. Cada quien para lo que sirve, para lo que es, para el don que tenemos. Miren, hermanos, un ejemplo, un talento. Hay veces que alguien tiene talento, hermanos, por decir, nosotros primeramente vamos a ver qué necesidad hay en la iglesia, qué es lo que falta aquí en esta iglesia. Si ustedes se dan cuenta, voy a tomar, por ejemplo, la alabanza. ¿Por qué la alabanza? Porque es la que más se nota, es la primordial, la que nos lleva a la presencia de Dios. Si ustedes ven la alabanza, no está completa, hermanos. Nos faltan miembros en la alabanza. Entonces dice la palabra de Dios que si alguien tiene un talento es aquellos que saben tocar algún instrumento, un teclado, una flauta, un violín, un violoncello, lo que sea, el saxofón, el instrumento que sabe hacerlo, pues decir, Señor, yo tengo ese talento y te lo voy a dar porque es para ti. Entonces, allí, hermanos, es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. También, hermanos, dice que hay quienes tienen la habilidad. Muchas veces ahí dicen, pues yo no tengo ese talento, ni tengo ese don, ni nada, pero tengo habilidad. ¿Habilidad de qué? Pues para aprender cualquier instrumento que me ponga, yo tengo la habilidad. Si me pongo y me echo ganas, lo voy a aprender porque yo siento y tengo esa habilidad. ¿Sí? Y les voy a dar un ejemplo que todos a lo mejor lo han notado. Me voy a permitir, con todo respeto para nuestro hermano que toca la batería, ahorita actualmente, nuestro hermano Ricardo. Yo recuerdo que un día yo le dije, hermano, mire hermano, hace falta, usted que está joven, no quiere aprender la guitarra porque les iba a dar clases a los jóvenes. Y me dijo, pues, no, sí hermano, dice, pero ya sé tocar la guitarra, y porque yo antes estuve en una rondalla, y entonces hermano, ¿qué pasa? Dice, no, dice, pero yo como que veo que lo que hace falta es una batería, alguien que toque la batería. Oh, pues gloria a Dios, le dije, pues entonces, si tú crees que tienes, sí hermano, yo voy. Y miren, aquí está el hermano para la gloria de Dios. Es un hermano que tiene cuando mucho, del año pasado empezó y ahorita ya está sirviendo aquí en el Señor en la batería. ¿Por qué, hermanos? Porque es allí donde se muestra la habilidad que podemos tener cualquiera de nosotros, hermanos. ¿Sí? Y las vamos a poner para la gloria de Dios, para la obra del Señor, hermanos. ¿Por qué? Para eso nos llamó el Señor, hermanos. Tenemos que atender ese llamamiento al cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Por eso les digo que aquí estamos todos involucrados, hermanos. ¿Sí? Y que tenemos que empezar a trabajar, hermanos, a hacer la obra de Dios. ¿Sí? Y también, hermanos, ahorita les voy a hablar de la Escritura porque la Escritura lo dice. Porque muchas veces también, tomamos o queremos tomar una habilidad o un talento que a veces no tenemos. ¿Sí? Porque por más que lo hacemos, un ejemplo, a mí me gusta tocar la guitarra. Yo quisiera tocarla, hermanos. Cuando veo a quien que le rascan bonito y que hasta requintean el bajo y todo, digo, yo me hago así como que también le hago, ¿no? Para así. Entonces yo digo, me gustaría. Pero imagínense, hermanos, si yo nomás porque bueno, pues Señor, tú sabes que yo lo voy a hacer para la gloria de tu nombre, y me vengo y agarro la guitarra y empiezo y no voy a ritmo y no voy así, hermanos, pues quiere decir que no es mi habilidad y no es mi talento. ¿Sí? O sea que entonces quiere decir que no, entonces tengo que dejar, me gusta, pero lo tengo que dejar y darle paso al que verdaderamente es el idóneo para tocar ese instrumento. ¿Sí? Así lo tengo que hacer, hermanos, aunque me duela. Me va a doler, hermanos. Pero va a ser para la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que la obra avance, para que la obra crezca, siga creciendo, hermanos. No detener la obra, sino avanzar y seguir, hermanos. ¿Sí? Para eso el Señor nos da todos estos talentos y estas habilidades y estos dones que vienen de parte de Dios. La palabra de Dios dice que toda buena dádiva, o sea, todo buen regalo y todo don perfecto desciende de Dios. Todo lo que nosotros queramos y podamos poner por obra y que verdaderamente sea el don que Dios nos da, va a ser una bendición. Pero no nos hagamos la idea
de que todos decimos, es que yo lo hago para la gloria de Dios y estoy bien, todo. Sí, yo sé que lo hacemos para la gloria de Dios, pero estoy ocupando un lugar que no me corresponde. ¿Sí? Mire, ahí mismo en el libro de Romanos, capítulo 12, veamos a leer el versículo 3. Y dice así: digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que del que debe tener, sino que piense de sí que con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que no tengamos el más alto concepto de mí mismo, hermanos. Aquí Pablo le está hablando individualmente a la iglesia, personalmente a cada uno de la iglesia que conformaba en aquel tiempo la iglesia de Cristo. Que esta misma palabra es para nosotros en este momento, en este tiempo. Esta palabra es para individualmente cada uno de nosotros. No tengamos en mucho alto nuestro concepto que pensemos nosotros, que tengamos esa idea, ese pensamiento, que digan, no, pues la iglesia que digan lo que quieran, pero yo lo hago para la gloria de Dios, aunque a veces esté chillando mi guitarra nada más y no lleve un verdadero un son o que no esté entonada. No, hermanos. No, hermanos. Lo tenemos que dejar, aunque me duela. El Señor me va a poner en el lugar que me corresponde. A lo mejor yo no soy un buen guitarrista, no canto muy bien, no toco muy bien esto, pero a lo mejor mi don que me toca, a lo mejor soy maestro, o soy un evangelista. ¿Sí? El Señor me va a llevar al lugar adecuado, si lo hago para bien, para la gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere. Dice que no tengamos en mucho alto nuestro concepto de que nosotros estamos bien, de que yo soy el mejor líder, de que yo soy el mejor coordinador, de que yo soy el mejor predicador, y que a lo mejor no es cierto, hermanos. ¿Sí? Entonces Dios quiere que nosotros, y que entremos en cordura, en esa rectitud personal, de decir, sí es cierto, verdaderamente, creo que sí estoy mal, y pues, bueno, pues, oigo por ahí, escucho por ahí, o ya me han dicho, o me han esto, y yo no quiero entender, porque yo pienso que estoy bien. En mi intimidad con Dios yo digo, pues yo estoy bien, pero no, porque por más que le rasco, por más que canto, por más que toco, por más que esto, por más que el otro, no me entono, no le toco, llevo bien el ritmo, entonces quiere decir que no es mi don. No es mi don. No es mi don, no tengo por qué estar ahí. Tengo que darle lugar y el espacio al que verdaderamente le corresponde. ¿Sí? Lo tengo que hacer así, hermanos, porque así dice la Escritura. No tengamos en muy alto nuestro concepto de nosotros mismos, el pensar que estamos bien, porque estamos mal. ¿Sí? Lo tenemos que hacer como dice la Escritura, bien. Con cordura, con honestidad, con sinceridad, como lo dijimos al principio. Con rectitud de nosotros personalmente en rectitud mío, de ser sincero yo conmigo mismo, sinceros con Dios y sinceros con ustedes. ¿Sí? ¿Sí? Y como decimos al principio, no desechando a nadie, no vamos a desechar a nadie, no, hermanos. No, porque todos somos valiosos, como decimos ahí en el libro de Romanos. Somos miembros los unos de los otros, hermanos. ¿Sí? Entonces, pero tenemos que estar en el lugar adecuado, en el lugar que nos corresponde, que verdaderamente nos es o para donde vamos a servir, y hermanos, y se va a ver el fruto. Se va a ver el fruto, hermanos. ¿Sí? El fruto se va a dar y se va a ver, hermanos. Va a crecer aquello. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo correcto delante de Dios, hermanos. No estoy pensando, creyendo que estoy bien, sino que he entendido que estoy mal, haciendo las cosas mal delante de Dios, que estoy deteniendo la obra. Mire, ahí ya vimos lo malo. Ahora vamos a ver qué dice Primera de Corintios. Busque 1 Corintios 12, porque es necesario, hermanos, atender esto, como empezamos ahí, que tenemos que reedificar la obra de Dios.
Es necesario, hermanos, como decimos, para avanzar y crecer, y que Dios nos siga bendiciendo como hasta este día, pero que Dios nos siga bendiciendo todavía mucho más, estando en el lugar adecuado cada uno de nosotros. Porque todas estas cosas, hermanos, aunque usted no crea, o usted yo creo sí lo sabe, pero se da mucho el murmurar. Miren, yo estoy en la puerta, hermanos, y no falta quien me diga, oye, ¿por qué? Pues siempre, ¿por qué no ponen a alguien que toque bien, que cante bien? Me dicen. Y esto, hermano, lo digo con sinceridad, hermano, no sin ofender a nadie, hermano. Pero dice así, hermanos. Y Dios es testigo de lo que estoy diciendo. ¿Sí, hermanos? Estoy diciendo, hermanos. Pero es para bien, hermanos. Hay críticas que construyen, pero hay críticas que destruyen. Podemos hacer una crítica, hermanos, sana, sin perjudicar, sin dañar, sin tropezar a nadie, hermanos, porque tenemos que demostrar también el amor de Dios, nosotros los unos para los otros, hermanos, pero tenemos también, por amor a Dios, hermanos, hacer bien las cosas, para que nosotros no caigamos en esto que dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 25, y dice así: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Desavenencia, hermanos, quiere decir que no haya descontento, desacuerdos. A veces puede haber murmuraciones, enojo. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo bien las cosas, hermanos. Porque no estamos haciendo bien las cosas. Y para evitar todo eso, hermanos, para cerrarle las puertas al enemigo, porque el enemigo, una vez que le abren un tantito la puerta, el enemigo hace estragos, hermano. Hace estragos en nuestras vidas. Y tenemos que hacer bien las cosas. Tenemos que empezar a caminar bien en el Señor, a tener esa unidad y empezar a trabajar como debe ser. En orden, como dice la Escritura. Y viéndolo siempre, todo para la gloria de Dios, para Él, hermanos. Y dice en el libro de Hebreos, amén. En el libro de Hebreos 2, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 28. Y dice así una vez más la palabra de Dios. Así que, recibiendo nosotros un reino que inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia, hermanos. Agradándole con temor y con reverencia. Con temor a Dios, hermanos. Reverenciando su nombre, exaltando su nombre. Haciendo las cosas como deben de ser, hermanos. Eso es reverenciar a Dios. No haciéndolo nuestra propia voluntad o nuestro creer o nuestro pensar, hermanos. Dice la palabra de Dios que todo lo que es de Cristo, todo lo que viene de Dios, no trae tribulación ni angustia, hermanos. Nada de eso trae, sino que trae paz y gozo. Todo lo que es de Dios, hermanos, y si hacemos bien las cosas de Dios, nos va a traer paz y gozo. No nos va a traer tribulación ni angustia, ni con ninguno, ni usted para conmigo, ni yo para con usted. Sino nos va a traer paz y gozo y felicidad y de estar contentos y alegres para servir a Dios con reverencia, con temor, para la gloria de Dios. Y dice, hermanos, Efesios, el propósito de todo esto, hermanos, aquí lo vamos a ver en el libro de Efesios, acá atrásito. Y vaya y busque el capítulo 4. Capítulo 4, capítulo de Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 11
al versículo 13. Y dice así una vez más la palabra de Dios. Efesios 4, 11 al 13. Dice, ya está hablando aquí de Cristo, de Dios, dice, y él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué, hermanos? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Perfeccionar, hermanos, que es el propósito de Dios, que Dios tiene y que quiere en este mensaje que Dios nos está dando, hermanos, y que abramos nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales y atesoremos la palabra, hermanos. No es mía la palabra es de Dios, hermanos. Estos versículos que que les acabo de compartir me están avalando de lo que yo estoy diciendo, hermanos. ¿Sí? Por eso dice ahí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice el 13, hasta que todos, dice, por eso aquí estamos miscuidos todos, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿qué, hermanos? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Al conocimiento de Dios. De ver quién era Dios, su grandeza, su poder y su gloria y su misericordia, hermanos. Todos unánimes juntos, hermanos. Que lleguemos todos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente, hermanos, aquí han pasado cosas grandes, que la iglesia se ha dividido por falta de todas estas cosas, hermanos. A veces que no estamos muy apercibidos y que no hacemos bien las cosas. Y porque hay descontento de algunos. Algunos se van, los que se han ido, hermanos, se va un líder. Y tristemente, los que componen el gobierno de Dios, aún predicadores, diáconos, músicos, todos se van, hermanos. Qué triste. Se van siguiendo a un hombre. Desechan la obra, desechan el ministerio, echan en saco roto el ministerio que Dios les dio. Qué triste, hermanos. Si a mí Dios me dio este ministerio, gracias a Dios de estar aquí ahorita compartiéndoles y ministrándoles, y si una vez alguien se quiere ir y dice, no, pues vete tú, yo aquí me quedo, que a Dios aquí me plantó y aquí me quedo. Aquí me voy a quedar porque aquí estoy, yo estoy siguiendo a Cristo, yo no estoy siguiendo a los hombres. ¿Sí? Y eso es que triste, hermanos, que esté pasando estas cosas. Y se van, y hay otro que va, otro líder va y se va. Y este se va también, ¿por qué? Porque no empieza a distorsionar la palabra. Empieza a distorsionar la palabra, a meter otras doctrinas que no corresponden. Y si ustedes no están percibidos, usted no se va a dar cuenta. Y se van, y dicen, ya se fue, pobrecito, y ahí se van otra vez siguiéndolo. Y no son sinceros estos hombres. ¿Por qué no les dice que se van? ¿Sabe por qué se van, hermanos? Porque son hombres asalariados. Son hombres que cuando llegan y se les da ese don que Dios les da, esa bendición, lo primero que dicen, pues dame. Dice que, porque se vuelven bíblicos, dice la palabra, que vivamos del evangelio. Y empiezan a cobrar, empiezan a pedir dinero. Qué triste, hermanos. Y no conforme con eso, después se vuelven lobos rapaces. Empiezan a endulzar los oídos de los demás, de aquellos con los que teníamos buena amistad y se llevaban bien, y que un día yo les dije, yo les compartí, y se los empiezan a llevar. Qué triste, hermanos. Por eso el Señor quiere, hermanos, que estemos bien apercibidos y que estemos bien edificados, reedificados bien, haciendo lo que Dios dice. Cumpliendo con los dones, talentos y habilidades que Dios tiene para la gloria de Dios solamente, para Él, hermanos, no para los hombres. Nosotros tenemos que estar bien, hermanos, bien cimentados. Porque dice ahí en el versículo que sigue, hermanos, en el 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que ya no nos dejen engañar. Nadie nos engaña, hermanos, nadie. Nadie nos engaña, hermanos. Sino que pongamos bien nuestra mirada en el blanco perfecto, que es Cristo Jesús, hermanos. Él es el blanco perfecto al que tenemos que seguir, hermanos. Y aquí el que se para y el que da palabra, hermanos, pongamos atención. Y atesoremos, hermanos, la palabra. Pero también dice la palabra de Dios que detengamos lo bueno y lo malo lo desechemos. Pero en esa sabiduría, en ese buscar de Dios, buscar y amar la obra de Dios, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando algo anda mal, y con toda libertad, hermanos. Usted puede hablar y decirme, hermano Toño, usted acaba de decir algo que no entendí, o que no le entiendo, o que usted dijo mal, o que esto. Y con todo gusto y con toda atención y con toda humildad y con todo amor, lo podemos atender y lo podemos aclarar. ¿Sí? Este es el propósito, hermanos, para que ya no nos dejemos llevar, hermanos. Ya no, sino que estemos firmes. Este remanente que Dios ha sostenido aquí en este lugar es una bendición, hermanos. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que Dios los ha guardado y que de Dios los ha sostenido. No crea que somos nosotros, sino que es Dios el que nos alumbra nuestro corazón y nos da esa sabiduría y ese entendimiento de decir, no te vayas tú quédate aquí. No le hagas caso y ni creas en aquello. Y el Señor aquí nos sostiene, hermanos, y aquí estamos, gloria a Dios. Y es una bendición, hermanos. Por eso ahora nosotros tenemos que empezar a trabajar en la obra de Dios, empezar a reedificar esta obra y hacer bien lo correcto, hermanos, para que esta obra siga creciendo y ese lugar, como aquí cuando estaba lleno, sobreabunde, aquí también se llena, hermanos. ¿Sí? Pero tenemos que hacer lo correcto, hermanos. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Ya basta, hermanos, de estar diciendo, es que a Dios le agrada, es que Dios así quiere, es que no, hermanos. Sí, a Dios le agrada, sí. Él ve nuestro esfuerzo y todo, pero también quiere Dios que lo hagamos en orden y el lugar donde verdaderamente vamos a dar fruto y va a ser de bendición. ¿Sí? Y dice, hermanos, ya voy a terminar, el 15 y el 16. Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de Cristo. Dice, crezcamos en todo, hermano, tenemos que crecer. Y dice el 16, de quien todo el cuerpo, dice todo el cuerpo, usted y yo y todos, bien concertado, o sea, bien unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, fíjese, se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir, ¿qué, hermanos? Para ir edificándose en amor. Lo principal, en amor, hermanos. Tener amor, primeramente amor por la obra de Dios, hermanos. Y que tengo que dejar lo que tenga que dejar, no le hace. Pero yo sé que es para la gloria de Dios. ¿Sí? Lo tengo que hacer. Y mire, hermanos, termino con este. Empecé en Ageo y terminamos en Ageo, hermano. Regrésese al libro de Ageo. Capítulo de Ageo. Ahora vamos al capítulo 2. Y vamos a leer el 4 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su bendito y glorioso Espíritu Santo, el cual nos enseña y nos da todas las cosas. Dice así: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote. ¿Y qué dice, hermanos? Y cobrar ánimo, hermanos. Pueblo todo de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué, hermanos? Y trabajad, porque yo estoy con quién, hermanos? Con vosotros. Dice, ¿quién, hermanos? ¿Quién lo está diciendo? Jehová, Dios de Israel. Cobrar ánimo, hermanos. No se desanime, hermanos. Esta palabra no es para desanimar a nadie. No es para tumbar a nadie, hermanos. Sino es para animarles, hermanos. Para hacer lo correcto delante de Dios y crecer, hermanos. Crecer en la obra de Dios
y que el Señor nos bendiga y nos siga bendiciendo y nos dé fruto hasta que sobreabunde. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente y que Dios los prospere en todo. Pase, mi hermano. Que Dios siga bendiciendo, mis hermanos. Hermanos de parte de fe. Yo los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar por la ofrenda. Dios siga bendiciendo a cada uno de ustedes en sus áreas de su vida. Y pues los hermanos y mis hermanos también. Yo los invito a que vengan a una oración. Y bendito Dios, nos agradecemos, Padre Santo, por esta mañana que nos ha dado. Gracias, Padre Santo, porque nos permitiste saludarte en el Espíritu Santo, bendito y poderoso nombre. Gracias, bendito Dios, porque también escuchamos tu palabra, bendito Dios, sea de alimento espiritualmente hablando y que hayamos quedado satisfechos y a gusto. Y gracias, bendito Dios, por este momento. Te ruego, Padre Santo, por todos mis hermanos que tienen negocios. Te ruego también, Padre Santo, por todos los que tienen un trabajo. Te ruego también, bendito Dios, por todos los que les falta un trabajo. Pero sabemos perfectamente que nunca nos desamparas. Y siempre nos das. Y nunca estamos solos, por eso estamos agradecidos. Bendito Dios, que te damos un poquito de lo mucho que tú nos das, bendito Padre Celestial, y nos darás por siempre. Por ese amor tan maravilloso, bendito Dios, que no nos lo merecemos, y sin embargo lo vemos día con día, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias, bendito Dios, que por ti siempre sea toda la honra y gloria en todo Dios mío. Amén. Pues se les invita, mis hermanos, primeramente pasan ustedes, las damas, y después pasan los varones, mis hermanos.
solicita a hermanas que tengan un bebé o no lo tengan, que la que busque apoyar en el Cunero, mis hermanas, ya gracias a Dios nos ayudó, nos bendijo para ya empezar con el saloncito, el Cunero. Ya está preparado, faltan 2 o 3 cositas, pero realmente ya están. Entonces, ahorita es una ahora sí que invitación a que guste ayudar en la obra del Señor, ya sea que tenga el bebé o no lo tenga, que pasen con nuestra hermana Rosa. No sé si la conozcan, la encargada de la escuelita bíblica, y si no, yo le pido que se ponga de pie. Mi hermana Rosa, que está presente, acérquese con mi hermana, y toda la persona que apoyar, y de este ministerio femenino, mi hermana Salvate. Y pues rápidamente, mis hermanos, también martes y jueves en este lugar a las 6, martes de oración, jueves, igual que ahorita, de alabanza y predicación. Y este viernes, mis hermanos, todos los varones tenemos aquí un compromiso. Todos están invitados, también inviten al que busquen. Aquí en este lugar va a estar la velada de 7 de la tarde a medianoche, este viernes que viene, puros varones, hermanos. Y pues gracias a todos. Entonces los invito a que se pongan de pie. Vamos a despedirnos de este lugar en la honor de la presencia de nuestro Dios. Así que yo invito. Padre Santo, Señor Jesús, tú que eres bueno y bondadoso, Señor Jesús, te pedimos en esta tarde, Señor Jesús, que tú vayas con todos y cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor Jesús. Y te pido, Señor Jesús, que bendigas a los que no pudieron venir, Señor. Gracias, Padre Santo, por el culto de hoy en esta tarde, Señor Jesús, esta mañana. Bendice, Señor Jesús, a todos los que estamos aquí presentes, Señor Jesús, y guíanos y llévanos con bien a nuestro hogar. Gracias, Padre Santo. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Estamos despedidos.